Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Valoramos nuestra identidad y las diferencias culturales de nuestro país. Buenos días, estimados y estimadas estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria. Qué bien que se estén cuidando ustedes mismos y a toda su familia. Recuerden tomar todas las medidas necesarias para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país, de manera especial a los y las estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Estimados padres y madres, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Te invitamos a participar junto a tus hijos e hijas porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en el presente año escolar. Estimado y estimada docente, es importante que sigas también la secuencia de la clase radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante usando el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico u otra forma posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas o proponer nuevas actividades. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. Este tiempo es una gran oportunidad para desarrollar nuestras competencias y a través de este programa radial te brindaremos diversas actividades retadoras, a través de las cuales vas a poder desarrollar la capacidad de reflexionar y deliberar sobre asuntos públicos, de construir consensos, normas y acuerdos, entre otras capacidades que iremos logrando en cada sesión. Todo ello te ayudará a ser un mejor ciudadano, comprometido y crítico con los problemas de tu comunidad. Antes de iniciar, no te olvides de lavarte las manos con agua y jabón. Hazlo correctamente por ambos lados por 20 segundos como mínimo. Es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos lo siguiente. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Bienvenido, estimado y estimada estudiante de tercero y cuarto grado de secundaria. El gran reto que te planteo al concluir esta sesión es argumentar reflexivamente sobre las prácticas culturales de tu comunidad y región y la importancia de identificarte con ellas. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon atención. Primero partiremos de los resultados de una encuesta sobre la diversidad cultural. Luego, analizaremos la problemática que implica la revalorización de la cultura peruana. Finalmente, argumentarás sobre el valor de las prácticas culturales de tu región y comunidad. En la sesión anterior, has reconocido las prácticas y manifestaciones culturales de tu comunidad y región. ¿Recuerdas? Muy bien. Ahora vamos a reflexionar sobre sus implicancias para la formación de nuestra identidad. Para eso vamos a iniciar planteando la siguiente pregunta.
¿Cómo percibimos los peruanos la diversidad cultural de nuestro país? ¿Cómo valoramos nuestra cultura? En el presente año, el Ministerio de Cultura encargó a la encuestadora Ipsos la aplicación de la primera encuesta nacional sobre percepciones sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. ¿Sabías eso? La encuesta fue aplicada a más de 3.700 personas entre 18 y 70 años y se realizó en las 25 regiones de nuestro país. Pero, ¿qué información nos brinda esta encuesta? Veamos. Los resultados nos dicen que el 41% de la población rural, por ejemplo, no conoce el término diversidad cultural. Por otro lado, la población que conoce este término lo relaciona solo a costumbres y tradiciones. Por otro lado, las expresiones más reconocidas de diversidad cultural son las danzas típicas, fiestas regionales y la preparación de cocina típica o cocina regional. Además, la encuesta nos dice que salvo las danzas, las diversas costumbres se van perdiendo de generación en generación. Otro dato importante es que el peruano promedio cree que se hablan 8 lenguas en el país, cuando en realidad son 47 lenguas. También en la encuesta se evidencia que el 17% de peruanos cree que su familia y amigos cercanos son bastante racistas. Por otro lado, las poblaciones indígenas y afroperuanas son percibidas como las más discriminadas del Perú, siendo la razón más importante de ello el color de piel y el nivel de ingresos. Los resultados de esta encuesta nos generan una serie de reflexiones sobre la situación problemática relacionada a la diversidad cultural de nuestro país. El poco conocimiento sobre el carácter diverso de nuestra cultura, el desconocimiento de las lenguas, las tradiciones y costumbres, la presencia de la discriminación por el color de piel o por otras razones, son algunos de los problemas que debemos ir resolviendo como país. Y tu aporte como estudiante y ciudadano es importante. En la sesión anterior habíamos reconocido la diversidad cultural propia de nuestro país y cómo esto forma parte de nuestra identidad. Pero, ¿cómo se dio este proceso de identidad cultural en nuestro país? Cuando el Perú se inicia como república, se adoptan una serie de ideologías o formas de ver el mundo. Estas entendían la ciudadanía e igualdad en el marco de la idea de progreso. Esto llevó a una mirada homogénea del país. Es decir, que solo debemos seguir un solo camino para progresar, el camino de Occidente o de Europa. Esta mirada homogénea del Perú llevó a mantener las ideas de la colonia española, que asociaban lo europeo, lo desarrollado, con la raza blanca o criolla, a diferencia de la población indígena, que era asociada con el atraso, la exclusión y sometimiento. El escritor José María Arguedas fue uno de los pensadores peruanos que vio la modernidad solo posible reconociendo y valorando las culturas del país. En su novela Todas las Sangres, soñó con un país donde las diferencias convivieran de modo creativo aunque complejo. Hablar de todas las sangres es una forma de reconocer el mestizaje y lo diverso de nuestro país. Pero desde la época de Arguedas a la actualidad, mucho hemos avanzado. Por ejemplo, hemos valorado como positivo la música, los vestidos, la comida. Esas fiestas que antes eran minusvaloradas aparecen ahora como parte de nuestro cotidiano vivir y es algo aceptado. Hoy en día,
coexisten múltiples modos de ser y formas de expresión sociocultural, política y económica en todo el Perú. Esta se manifiesta en identidades fluidas e ideas renovadas sobre lo mestizo, lo cholo, lo indio, lo indígena, lo afroperuano, a las cuales hay que agregar otros grupos migrantes, como los alemanes, italianos, chinos, japoneses, entre otros. La convivencia de visiones y modos de vida diversos es una gran oportunidad para enriquecer nuestra convivencia y nuestra democracia. En este sentido, estimado estudiante, es importante partir de la diversidad cultural de nuestro país para reflexionar sobre tu identidad personal, cultural y cómo esto construye nuestra identidad como nación. Pero, ¿qué es la identidad cultural? La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Por lo tanto, nuestra identidad se relaciona con la cultura y con la diversidad de nuestro país. Recuerda, por ejemplo, la actividad de recoger información sobre tu cultura. Habrás visto que ésta se halla presente en nuestra vida familiar y en las diversas actividades cotidianas. Para apreciar la cultura en nuestra vida, hay que aprender a observar su presencia en las diversas actividades. Por ejemplo, la presencia de la cultura se encuentra en los huaynos, que son del gusto de muchas familias del Ande, en la elaboración colectiva de la pachamanca, en las reglas y narraciones de los ancianos aguajún, por ejemplo, en los trabajos tradicionales relacionados con las artesanías, como tejidos, orfebrería, cerámica, elaboración de retablos, entre otros. También encontramos esto en la permanencia de la alegría en los bailes afroperuanos, en los modos de hablar de pobladores del norte del Perú, de Loreto, por ejemplo, en las formas de cuidar los ríos y ecosistemas por parte de las comunidades nativas. ¿Comprendiste el concepto de identidad cultural? No te preocupes, lo repetiré otra vez. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Por lo tanto, nuestra identidad se relaciona con la cultura y con la diversidad de nuestro país. Recuerda, por ejemplo, la actividad de recoger información sobre tu cultura. Habrás visto que ésta se halla presente en nuestra vida familiar y en las diversas actividades cotidianas. Para apreciar la cultura en nuestra vida, hay que aprender a observar su presencia en las diversas actividades. Por ejemplo, la presencia de la cultura se encuentra en los huaynos, que son del gusto de muchas familias del Ande, en la elaboración colectiva de la pachamanca, en las reglas y narraciones de los ancianos aguajún, por ejemplo, en los trabajos tradicionales relacionados con las artesanías, como tejidos, orfebrería, cerámica, elaboración de retablos, entre otros. También encontramos esto en la permanencia de la alegría en los bailes afroperuanos, en los modos de hablar de pobladores del norte del Perú, de Loreto, por ejemplo, en las formas de cuidar los ríos y ecosistemas por parte de las comunidades nativas. Este conjunto de manifestaciones o expresiones que conforman la manera de ser del ciudadano peruano configuran nuestra identidad como nación, una de nuestras aspiraciones más importantes y urgentes. Aquí debemos reconocer la problemática relacionada con la identidad y el hecho que no hemos podido construir una identidad propia, porque nos negamos a ser nosotros mismos, creamos imágenes falsas de nosotros, o porque aún perdura en algunos sectores del país
la ideología española implantada durante la colonia, que otorga hegemonía a los blancos y hace invisible a los indígenas. Se han planteado algunos caminos que podríamos seguir para construir nuestra identidad. Una de ellas es la que hemos comentado antes, la cual nos dice que solo debiéramos seguir el camino de desarrollo occidental, asimilar su cultura, apropiarnos de su sistema de valores y formas de vida. Pero también algunos plantean que el desarrollo de nuestra identidad nacional solo podemos lograrla retornando al pasado inca. Si bien es correcto asumir que los pueblos y culturas del antiguo Perú deben sustentar nuestra identidad y constituirse en las bases de la nación, también es cierto que somos un país de todas las sangres y que además en la era actual de la interrelación de pueblos y culturas del mundo se habla de un diálogo y encuentro intercultural en donde se van generando aprendizajes y cambios que contribuyen a nuestro desarrollo. El conocimiento y aprecio de nuestra herencia cultural viene contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional y regional, permitiendo recuperar la autoestima de nuestra población mestiza y nativa. Nuestra identidad nacional solo será viable si es verdaderamente incluyente, no discriminatoria ni racista, si afirma un mestizaje que valore y se nutra de nuestras diferentes tradiciones culturales, sin discriminar o subordinar a ninguna, y no de un mestizaje que oculta la diversidad cultural. Si es un proyecto resultado de un pasado compartido y de una aspiración de vida en común desde muy diferentes raíces y tradiciones. Si es un nuevo modo de apreciarnos como resultado de este tránsito entre costa, sierra y selva, entre lo rural y lo urbano, entre nuestra base indígena y el aporte europeo, africano y asiático, y también el de nuestros vecinos más cercanos. Si es una narrativa o forma de comprender nuestra cultura que reconozca que nos ha tocado a lo largo de nuestra historia una senda complicada, retos muy propios de un país grande, antiguo y heterogéneo. Contrariamente a la poca valoración de hace unas décadas, los peruanos de hoy vienen tomando conciencia del valor de su pasado y expresan con orgullo su identidad mestiza o nativa. Y esto es importante tomarlo en cuenta, pues nos encontramos próximos a celebrar un hecho importante para nuestro país, la conmemoración de los 200 años de la proclamación de independencia del Perú. Así, por ejemplo, en el sitio web del Bicentenario del Perú, nos plantean 3 preguntas que tienen mucho que ver con nuestra identidad. ¿En qué país queremos vivir? ¿Qué Perú queremos para nuestros hijos? ¿Cómo construimos ese país que imaginamos? Debemos aspirar a ser un país con identidad que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. Estos son temas y preguntas que te animo a pensar. En esta sesión hemos visto la situación problemática asociada a la diversidad cultural de nuestro país en la actualidad. Luego hemos reflexionado sobre cómo esta diversidad influye en nuestra identidad cultural y también en la configuración de nuestra identidad nacional. Y lo hemos vinculado como uno de los temas de discusión más importantes en el contexto de la celebración del Bicentenario. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado hasta este momento? ¿Te parece importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión radial. Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal. Escribe por qué esas ideas son importantes para ti. ¿Qué ideas rescatas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes por su atención y ganas de aprender estos temas sobre el desarrollo personal y ciudadano. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención.
Los estudiantes de tercer grado de secundaria van a elaborar un texto de opinión sobre cómo aporta la diversidad cultural al desarrollo individual y colectivo, el cual debe tener un título y un máximo de 3 párrafos. Este texto lo usarás como parte de la ficha técnica informativa sobre las prácticas culturales que será parte del producto de tu proyecto de las 2 semanas referido al reporte de prácticas culturales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad. Para ello, sigue atentamente la sesión radial de comunicación, en la cual tratará justamente del cierre de este producto. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, van a elaborar un texto argumentativo, en donde sustentarás sobre cuáles son tus compromisos frente a la diversidad cultural de tu región, considerando la próxima celebración del Bicentenario. Pondrás título a tu texto argumentativo y justificarás tus ideas al menos en 3 párrafos. Este texto lo usarás como parte de la ficha técnica informativa sobre las prácticas culturales que será parte del producto de tu proyecto de las 2 semanas, referido al reporte de prácticas culturales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad. Para ello, sigue atentamente la sesión radial de comunicación, en la cual se tratará justamente del cierre del producto. ¿Entendiste las consignas? No te preocupes, las diré otra vez. Los estudiantes de tercer grado de secundaria van a elaborar un texto de opinión sobre cómo aporta la diversidad cultural al desarrollo individual y colectivo, el cual debe tener un título y un máximo de 3 párrafos. Este texto lo usarás como parte de la ficha técnica informativa sobre las prácticas culturales que será parte del producto de tu proyecto de las 2 semanas referido al reporte de prácticas culturales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad. Para ello, sigue atentamente la sesión radial de comunicación, en la cual tratará justamente del cierre de este producto. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, van a elaborar un texto argumentativo, en donde sustentarás sobre cuáles son tus compromisos frente a la diversidad cultural de tu región, considerando la próxima celebración del Bicentenario. Pondrás título a tu texto argumentativo y justificarás tus ideas al menos en 3 párrafos. Este texto lo usarás como parte de la ficha técnica informativa sobre las prácticas culturales que será parte del producto de tu proyecto de las 2 semanas, referido al reporte de prácticas culturales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad. Para ello, sigue atentamente la sesión radial de comunicación, en la cual se tratará justamente del cierre del producto. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tu estudiante, usa el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico u otro medio posible. Recuerda que puedes declarar conceptos con ellos, plantear actividades complementarias y profundizar los temas. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias ciudadanas. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias por tu atención. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.